Muy buenas tardes a todas y a todos. Comienza aquí la sesión que lleva por título Nuevas formas de comunicar la ciencia, en el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid, que lleva por título también Comunicación de la ciencia y de la evidencia, fomento del espíritu crítico en redes sociales. Por mi parte, me presento, me llamo Antonio García Jiménez, soy catedrático de Periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos y voy a hacer la función hoy de moderador, pidiendo ya de antemano disculpas por cualquier error de la sesión. La estructura de la misma se va a desarrollar de la siguiente forma: una breve presentación por mi parte de 5 minutos y después daré paso a los 4 invitados que intervendrán aproximadamente, con flexibilidad inteligente, unos 10 minutos, y después el debate que tendrá lugar, o las preguntas que considere las personas que aquí asisten, los interesados en comunicar, preguntar, etc. Bien, aunque con función de moderador, antes de venir pues me lo he preparado mínimamente. He estado pensando en toda la gran cantidad de cosas que se podía hablar de la relación entre comunicación y ciencia. ¿Qué cosas se me pasaban por la cabeza? Pues miran, desde los problemas que la propia construcción científica tiene y que representan un problema, un muro para la sociedad, o bien la complejidad en sí mismo de comunicar lo científico, la diversificación de canales de comunicación, la construcción propia del conocimiento periodístico frente al conocimiento científico, las interrelaciones sociales, políticas que tiene, o bien los flujos de información, los aspectos que tienen que ver con la desinformación, la pérdida de los géneros periodísticos en pos de las redes sociales, la pérdida de la lógica de la construcción periodística que hemos vivido en los últimos años, o bien ese cambio de paradigmas a los que estamos asistiendo continuamente. También, por ejemplo, me preguntaba por los protagonistas de la acción, por los divulgadores, por los científicos, por los periodistas, los cambios que se están produciendo en la profesión, o la consideración de los propios periodistas, el campo en el que yo me manejo, de cómo es que supone eso de comunicar la ciencia. También la relación entre los científicos y expertos y los comunicólogos y los periodistas o los divulgadores, o también toda la amplia panoplia de instituciones y asociaciones que están inmersas en el ámbito de construcción, un ámbito de construcción también social y científico que se denomina comunicación de la ciencia, que tiene sus propias características, pero que no creo que sea el momento ni tengo la ocasión de poder desarrollar. Resultaría interesante cómo se desarrollan las redes sociales y cuáles son sus formas de comunicación, de esa comunicación de la ciencia y esa especialización. Hay distintos trabajos que pueden consultar sobre, por ejemplo, la diferencia entre comunicar la ciencia en Twitter o en Instagram o incluso en TikTok, esa modelización, esa adaptación del discurso, o la generación de marcas, o bien, por ejemplo, el empleo del lenguaje fáctico y emotivo, la mayor presencia de la subjetividad en los discursos actuales periodísticos, aunque podríamos entrar a discutir qué es eso de subjetivo o objetivo, o bien la necesidad o la proyección de creatividad, de los talentos, de la caracterización, etc. También podríamos hablar o se podrá hablar y podríamos discutir, o se me venía a la cabeza en la preparación de esta presentación, de las distintas formas narrativas, y creo que esto podrá salir aquí, las distintas formas y exigencias narrativas que tienen las redes sociales, el cambio, como he mencionado antes, de la lógica de los medios de comunicación a una lógica en la que mandan las redes sociales, los social media. De hecho, en la actualidad hay toda una corriente de trabajo sobre el alcance de esa nueva lógica. O, bueno, por no hablar de la caracterización de los nuevos formatos, de los efectos que hay para la comunicación en esas nuevas redes. O bien el impacto de los algoritmos en esa comunicación de la ciencia, cuál es el impacto que tienen no solamente en el ámbito social general y político, sino comunicológico, o bien la cadena de la desinformación o la vinculación de la polarización política en la propia construcción y ese objeto periodístico y ese objeto de comunicación.
o incluso cómo se ha comunicado la ciencia en la pandemia, cómo se ha desarrollado, cómo se ha ido legitimando determinados procesos de desinformación institucionalizados, cómo intervienen los bots, bueno, etcétera, ¿no? O bien podríamos también abordar la generación de nuevos de comunidades de seguidores, de nuevas profesiones al hilo de este reto que es comunicar la ciencia. Bueno, como ven, el impacto de la audiencia es infinito el ámbito de desarrollo de este aspecto concreto, pero me gustaría que no se olvidara que algunos de esos aspectos, o es imposible que todos, lo van a abordar nuestros compañeros, nuestros colegas de mesa, y voy a empezar ya. Algunos de estos se abordarán, otros no, y dirán que no tiene sentido lo que he dicho, en fin, veremos a ver, pero vamos ya a dar, después de esta breve introducción de cosas en las que venía pensando cuando me dijeron que moderada esta mesa, voy a presentar ya a los distintos ponentes. En primer lugar, Graciela Almendral, que es periodista de Ciencia y Salud, comentarista en La Sexta sobre la pandemia en los programas Al Rojo Vivo y La Sexta Noche, autora del libro Vacunas cuando los seres humanos ganamos la guerra invisible, mentora para medios de comunicación en temas de pandemia, ciencia y salud para la organización internacional Internews. Ha dirigido y guionizado más de 10 documentales científicos, los últimos 3 para National Geographic, y dirige Indagando Televisión. Coordina el curso Protagonistas de la Ciencia entre los medios de comunicación, que cuenta ya con 20 ediciones, y dirige el curso Periodismo en situaciones de crisis, emergencias y desastres, ya con 6 ediciones. Pues, Graciela. Pues muchísimas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Es un placer volver a estar aquí en los cursos de verano de la Escuela. Y bueno, como estabais comentando, hay un currículum el currículum se resume en una sola frase, ¿no? Me dedico a intentar trasladar conocimiento científico que yo considero interesante y que considero que puede ayudar a mejorar la sociedad a través del formato, a ser posible, audiovisual. Yo creo que de todos los formatos y de todas las nuevas herramientas, la televisión, desde mi punto de vista, sigue siendo el medio de comunicación de mayor impacto y que todavía no ha habido un solo medio de comunicación que lo supere, y que un minuto de televisión en prime time significa un mensaje que llega a más de 2 millones y medio de personas, que por ejemplo es la audiencia media que tienen los informativos de televisión, muy especialmente ahora mismo los de Antena 3, luego le sigue Televisión Española, luego La Sexta, etc. Y siempre intento acercarme mucho a los científicos, a las científicas, empujarles, animarles a que se expongan a los medios de comunicación, que no siempre es fácil y que no siempre la experiencia es tremendamente agradable, en eso estamos también intentando modificarlo, porque creo firmemente en que una buena cultura científica puede cambiar un país. Y en ese intento llevo más de 25 años sin conseguir mucho, porque tenemos el problema de que en este país se evoluciona muy poquito en el tema de la cultura científica a través del formato audiovisual. De todas maneras, como también sé que en el curso estáis tocando el tema de las redes sociales, yo no trabajo en redes sociales, pero sí que quería arrancar poniendo un ejemplo de una historia que nos pasó la semana pasada. Os voy a poner una imagen. Espera, no está local. A mí siempre me gusta empezar con historias que me ocurren, que eso es lo bonito de mi profesión, ¿no? El periodismo. Estaba comentando que bueno, en una de las presentaciones yo llevo unos meses trabajando para una organización internacional que se llama Internews. Es una organización que es como la Organización Mundial de la Salud, pero quitan la palabra salud y pones información. Es una organización que opera en 100 países y que tiene el objetivo de apoyar la información independiente, y la apoyamos fundamentalmente en medios de comunicación, en comunicadores y en comunicadores que necesitan ayuda. Porque bien, por ejemplo, trabajan en países de conflicto, estamos trabajando mucho en Ucrania, Afganistán, Siria, bueno, en muchos países. O bien se trabajan para poblaciones vulnerables. En mi caso, yo trabajo para medios de comunicación, fundamentalmente, bueno, de varios países, pero tengo un proyecto con América Latina y trabajamos con medios de comunicación que se acercan a las poblaciones indígenas. Sabéis que las poblaciones indígenas, estamos hablando de una población de más de 300 millones de personas. Y yo me dedico a dar herramientas a los comunicadores en temas de salud, porque por ejemplo en el tema de la pandemia son personas, informadores, que no han tenido ninguna herramienta para formarse, pero se han visto con la obligación y con la presión de tener que informar a la población.
Entonces os voy a presentar, por ejemplo, a Lucrecia. Lucrecia es una periodista, es una comunicadora de pueblos indígenas de Bolivia. Su formación como periodista es cero. Ella se forma sencillamente con los medios y las herramientas que tiene, pero tiene la enorme presión, como ella decía, yo tengo una pistola en la cabeza todos los días de informar a la población. Y esta es una de las poblaciones características porque no se han vacunado. Han decidido que no se vacunaba a nadie. Y yo estuve hablando con ella, fue para mí una oportunidad enorme de abrirme a otras realidades, porque aquí vivimos una realidad muy del mundo occidental y hay otras realidades muy distintas. Y le pregunté a Lucrecia, ¿nadie os habéis vacunado? No, nadie nos hemos vacunado. ¿Y por qué no os habéis vacunado? Dice, porque nos han dicho que si nos vacunábamos nos íbamos a morir. Digo, vale, ¿y cómo os ha llegado? Digo, cuéntame poco a poco cuáles son vuestras fuentes de información, cómo os llega la información. Dice, a nosotros cuando se nos conecta al internet nos llega a través del WhatsApp. Digo, de WhatsApp. ¿Y qué os llegaba a través del WhatsApp? Dice, de WhatsApp solo nos han llegado mensajes que nos decían que si nos pinchábamos nos iban a meter un chip. Esto que aquí nos hemos reído tanto, pero a ellos es la única información que les llegaba. Y digo, vale, ¿y no os ha llegado otra información que dijera lo contrario? Y dice, no, a nosotros solo nos ha llegado información diciendo que la vacuna nos matara, que la vacuna llevaba un chip, que la vacuna nos querían controlar. Y entonces un día decidimos una cosa, que es cerrar el WhatsApp, pero cerrar también los poblados y no permitir que nadie entrara, que no entrara vacuna, que no entrara nada, y cuidarnos con nuestra medicina tradicional. Digo, vale, gracias por enseñarme eso, porque muchas veces cuando la gente habla de antivacunas y no sé cuánto, hay que acercarse a la realidad de muchas poblaciones de por qué no se vacunan. Y en este caso era por miedo, absoluto miedo, porque por culpa de las redes sociales y específicamente de WhatsApp, que para mí creo que ha sido la red social más dañina en la pandemia, se estaban metiendo miedo. Y este fue otro caso de divulgación científica en lo que yo le dije, pues te voy a presentar a Manuel Fresno. Manuel Fresno es un científico del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid que está trabajando en COVID persistente y está desarrollando toda una investigación muy interesante sobre si el COVID persistente es una nueva enfermedad autoinmune. Bueno, y hice el ejercicio de ponerles en contacto y le dije a Manuel, cuéntale a Lucrecia por qué se tienen que vacunar. Algo tan sencillo y tan simple como coge a un buen científico, coge a la población directa, bueno, en este caso ella es comunicadora, ponlos en contacto y enséñalo. Y bueno, estuvimos hora y media discutiendo, muy agradecidos todos, unos aprendimos de otros y otros de unos, y para mí fue el ejemplo de el daño tan grande que puede provocar una red social mal utilizada, como ha sido esta pandemia, vuelvo a repetir, en este caso yo por lo menos los casos que he conocido de desinformación, que ha sido de WhatsApp. Y ya está, este era el caso inicial con el que quería comenzar. Luego, bueno, os comentaré que frente a esto, bueno, nuestra organización opera en más de 100 países, como se estaba comentando, con el único objetivo, todos estos países con el único objetivo de empoderar la información, de volver a la información más clásica, de volver al periodismo clásico, que es otra de las cosas que me gustaría comentar, porque creo que no hay mejor herramienta, y esto aunque es conclusión, inicio con esto para sentarme, creo, y esta es una opinión de una periodista, por lo tanto esta es una opinión muy personal y muy subjetiva, pero creo que la herramienta más importante que tenemos contra la desinformación, contra la información errónea, contra la excesiva con la infodemia, es volver al periodismo, es invertir en el periodismo y es invertir en noticias buenas y bien hechas. Pero tenemos el gran problema, muy especialmente en nuestro país y en otros países, en el que el periodismo lo estamos perdiendo. Y ahora mismo es una profesión en peligro de extinción, por no decir prácticamente extinguida, que luego si queréis también lo comentamos. Entonces ahora ya me vuelvo a mi papel de La Sexta, ¿no? De haber trabajado, seguir trabajando. Mañana seguimos, por ejemplo, hablando del tema de la pandemia en un programa como La Sexta Noche. Y yo creo que en la pandemia tuvimos una muy buena oportunidad de hacer buena divulgación científica a través de los medios de comunicación, en especial de la televisión. Yo creo que la prensa ha hecho muy buena comunicación científica, yo no voy a entrar ahí. Pero en televisión yo traigo un pequeño análisis con pequeños titulares que son los que me gustaría luego comentar con vosotras y con vosotros de qué hemos hecho mal. También hemos hecho cosas buenas, pero creo que es importante aprender de los errores fundamentalmente, ¿no? Y estos son los titulares que traía yo hoy, ¿no? Empieza la pandemia
y ninguna televisión se ha parado. Ninguna televisión ha dicho, bueno, como estamos ante una emergencia de salud pública no conocida en la mayoría de las vidas nuestras, o desde luego de las más fuertes que hemos vivido o que vamos a vivir, ya veremos si es así, vamos a crear programas de televisión específicos para la población general, porque vamos a arrancar de una realidad. En España no hay cultura científica en la población. Una de las cosas que a mí me impactó cuando empezamos a informar fue que la gente no sabía lo que era un virus. Y entonces hay que empezar partiendo con que la gente no sabe lo que es un virus y que arranca una corriente muy fuerte de desinformación o de información errónea en la que la gente cree que el virus es un invento maquiavélico que se ha hecho para someter a la población y para vender mascarillas, por ejemplo, ¿no? Entonces empezamos y digo, bueno, vamos a ver si los formatos de televisión se adaptan a que hay una pandemia. Y eso no se ha producido, ni siquiera en los medios de comunicación públicos, que yo decía, ¿por qué no se hace la hora de la pandemia? Muy sencillo, todos los días de 10 a 11 de la mañana, o de 10 a 11 de la noche, o en prime time, que para eso, sabéis que el prime time en una televisión en España es de 8 a 10 de la noche, vamos a hacer una hora de pandemia en la que nosotros contamos a la población en general qué son las mascarillas, qué es un virus, qué es una mutación, porque los virus mutan, en fin, ayudar a la población a entender lo que estábamos viviendo. Bien, eso no se ha hecho. Entonces lo que han hecho todos los medios de comunicación y la televisión es, en el mismo formato ya establecido, informar sobre una pandemia. Y yo creo que eso es un caldo de errores, un caldo de cultivo muy importante de los errores. También de los aciertos, pero también de los errores. Me voy a quedar con los errores y si queréis luego lo comentamos. Me quedan 5 minutitos, ¿no? Muy bien, Graciela, muy bien, perfecto, fenomenal. Incluso 4. Perdón. Vale, bueno, de la desinformación os he puesto un ejemplo muy claro de qué significa una campaña de desinformación en WhatsApp y cómo puede arrasar con la confianza de una población, por ejemplo, frente a una vacuna. Información errónea, sabéis que es muy distinto a la desinformación. La información errónea es una información que comete errores y que, bueno, se está extendiendo, pero no hay una campaña estratégicamente bien diseñada como en el caso de la desinformación. Hemos tenido excesiva información, en mi opinión. Hemos dado demasiados datos, muchas veces sin comprenderlos y que la población los comprendiera. Hemos hecho, sobre todo, un diluvio, y esto en cuanto a la divulgación científica me parece que es una cosa muy seria, y aquí hemos participado científicos, científicas y medios de comunicación aliados, un diluvio de preprints, es decir, de artículos científicos que no estaban revisados por pares. Entiendo que todos sabemos lo que es un artículo científico revisado por pares. Hemos dado el mismo valor a un artículo revisado por pares que a otro no revisado por pares, por esa necesidad de generar conocimiento. Hemos dado mucha divulgación a artículos científicos, por ejemplo, de ensayos clínicos el grupo de población sobre el que se estaba trabajando era muy pequeño y muy poco representativo de la población, y hemos dado los resultados de esas investigaciones como hechos, como conclusiones, cuando no lo eran. Cuando se ha demostrado que eso no era así, nunca hemos dicho lo contrario. No hemos dicho, oye, ¿os acordáis de que hace 3 días dimos este artículo científico y dijimos tal? Pues no es así, no se ha hecho. Hemos, por ejemplo, también dado información científica sobre cosas que no estaban 100% verificadas. Hemos dado visibilidad a muchos investigadores y muchas investigadoras que previamente no habían tenido experiencia con lo que es el trabajo científico, pero que los hemos puesto, por ejemplo, en el papel de expertos y expertas. Hemos dado mucha divulgación a estudios que eran únicos. Un único estudio de repente ha cobrado más importancia que 20 estudios relacionados sobre el tema, y no porque fuera más importante ni porque estuviera mejor hecho, sino porque a lo mejor el titular nos venía todo un poquito mejor. Hemos hecho cosas muy buenas también, pero esto me parece importante hacerlo. Hemos lidiado bastante regular con la necesidad de certeza que tiene la población. Una de las cosas que nos estaban siempre preguntando y nos siguen preguntando es, pero esto, o sea, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado mañana? Necesito saber ya qué va a suceder y necesito una certeza. Y el manejo de la certeza, yo sé que una pandemia es de las cosas más difíciles que hay, pero yo no sé hasta qué punto hemos sido capaces de trasladar a la población que no hay certeza y que no se puede dar certeza cuando estamos todavía, de hecho, con una pandemia, con un virus evolucionando, como con otros problemas científicos y de salud. Hemos sido poco críticos, efectivamente, y hemos presentado como hechos muchas veces resultados que eran meramente resultados preliminares. Con todo esto no sé si hemos ayudado a crear
cultura científica. Yo espero que por lo menos hayamos ayudado a crear curiosidad por la ciencia y simplemente creo que no hemos sido capaces, por ahora no, de cambiar la percepción que tienen los medios de comunicación de la ciencia y la percepción que tienen los medios de comunicación de si hay necesidad o no de abrir más espacio, más programas de televisión en prime time a la población para divulgar la ciencia. Desde luego, a día de hoy, eso no se ha hecho y no se ha conseguido. Muchísimas gracias, Graciela. Muy interesante la exposición y sacas muchísimos temas muy interesantes. Simplemente, quizá la desinformación, el camino de la desinformación está relacionado con los atajos por el choque emocional de la falta de certidumbres, ¿no? Quizá esa capacidad que tenemos de muchas partes de la sociedad, incluso ahora mismo hay gente trabajando ya sobre si hay determinados perfiles psicológicos que están más preparados para la desinformación, etcétera, etcétera, ¿no? Muy interesante. Bueno, vamos al segundo ponente, el segundo participante, que se llama, que es José María Bellido Morillas, doctor europeo de Filosofía por la Universidad de Bolonia, como becario del Real Colegio de España, profesor invitado en el Colegio de la Reina María de la Universidad de Londres y la Universidad de Belgrado y otras, profesor en el Instituto de Enseñanza Secundaria Nuestra Señora de la Cabeza de Andújar y propietario de un canal de YouTube a su nombre que lleva medio millar de presentaciones de autores en la serie La Biblioteca Ideal. Pues, José María. Muchas gracias. Yo estoy en un autobús y recibo un correo en el que se me dice que esto no va a ser un diálogo abierto, sino que hay que hacer una pequeña prolusión, una pequeña intervención ante el acrobaterio que uno tiene que tener preparado, preparada. Miro por la ventanilla del autobús y veo el arco triunfal que da entrada a la ciudad universitaria y leo Munificentia regis condita. El rey se ha preocupado de que el pueblo tenga una casa de estudios, de que los españoles sean eruditos e ilustrados. Lo dice en latín, lo cual no es un principio de comunicación muy allá. Bueno, se preocupa por el saber de los españoles. Miro hacia abajo y donde esperaba encontrar monumento franquista no, porque la segunda línea de la inscripción del monumento es reconstruida por el caudillo después de destruirla. En lugar de monumento franquista no, me encuentro una nueva pintada que imagino que habrán visto todos los que hayan venido desde Madrid. Es forzoso, se sale desde el intercambiador de Moncloa y hay que verlo, ¿no? ¿No lo ha visto nadie? Esa pintada nueva que sustituye a monumento franquistano es Plandemia, con lo cual digo, me voy a hacer un San Pablo. San Pablo entra en el Areópago y ve un altar al Dios desconocido y dice, hombre, pues yo llego allí y digo que ese Dios desconocido al que adoráis sin conocerlo es el mío. Pues igualmente, yo llego aquí y me hago un palacio de la memoria y digo que este es el símbolo perfecto del momento actual. Las autoridades siempre han querido que los españoles sean instruidos y sean cultos. Y el pueblo lo que dice es Plandemia. ¿Cómo puede evitar el poder el rey Franciscus Francus? ¿Cómo puede evitar el poder que el pueblo crea en estas supersticiones? Bueno, pues la única manera es con una superdictadura, no una dictadura como la del general Primo de Rivera o la del generalísimo Franco, el generalísimo Piłsudski, el generalísimo Chiang Kai-shek, todos los generalísimos de los años 30, sino con la del único generalísimo que no quiso el uniforme de generalísimo porque decía que las dos bandas de los pantalones eran ridículas, sabía mucho de moda y no quiso que se lo hicieran, que era Stalin, que era el que sí se metía con la ciencia y con el arte, porque a Franco le gustaba Marina, pero nunca quiso que la música española fuera al estilo de Marina, como Stalin sí se metió con la música, con la pintura y con la ciencia, imponiendo el lisenkoísmo. Lisenkoísmo que estaba errado, plenamente errado, porque a veces el poder también se equivoca y a veces los de abajo aciertan. Por ejemplo, un magnífico ejemplo sería una cosa que hacían las mujeres incultas en Turquía y que le llamó la atención a Lady Montagu y luego intentó implantarlo en Inglaterra y todos los médicos decían que eso era antinatural, contraintuitivo, estúpido, propio de mujeres supersticiosas. Eso es algo que ahora nos gusta bastante, que era la vacuna. La vacuna procede del pueblo bajo y alguien dirá, un momento,
no seas ingenuo, tú que te las das de hipercrítico. El pueblo no existe. Si las mujeres incultas en Turquía hacían esto, es porque un hombre sabio o una mujer sabia se lo enseñó y ellas lo hacían por la razón que fuera. Bien, es cierto. Eso lo vemos en la brujería, que es el pensamiento precientífico. Yo estoy muy en desacuerdo con este pensador germano-coreano que dice que la ciencia es un segundo en la historia de la humanidad. La ciencia ha existido siempre, aunque fuera disfrazada de magia y de brujería, y es algo que tenían claro historiadores como Michelet en La Sorcière o el poeta Carducci con su oda a Satanás, esa oda retumbante a las potencias luciferinas contra los sacerdotes, que, como decía el cardenal Biffi, al final era el tren. El Satanás de Carducci no es más que el tren, el progreso, que reconoce, como Michelet, ya presente en ese pensamiento precientífico de la brujería, en donde se esperan resultados. Y si no hay resultados, a diferencia de la teología en la que se ama a Dios por amarlo, se abandona. Freud siempre cuenta el ejemplo de los sajones que tenían un árbol sagrado. Y llega San Bonifacio y dice, pues se acabó el árbol. Y empieza a talarlo, chaca, chaca. Y entonces vienen los sajones y le dicen, oye, que te va a caer un rayo o algo, que este árbol es sagrado. Y San Bonifacio sigue talando. Y al final derriba el árbol y está yaciendo en el suelo y dicen los sajones, pues no ha pasado nada. Y se convierten al cristianismo, porque tienen una mentalidad científica. Al no haber resultado, ven que estaban errados, ensayo-error, y se convierten al cristianismo. Muchas veces el pueblo tiene la razón y el poder no, pero muchas veces es al contrario, como demuestra esa pintada de Plandemia al pie de Munificentia Regia Condita. ¿Qué necesitamos para mediar entre el pueblo y el rey o los banqueros, los Medici? Se hablaba de los Medici esta mañana. Los banqueros siguen dando dinero para que hagamos cosas como las que hacía Galileo. Ahora no son los Medici, son los Botín, pero siguen esperando lo mismo. ¿Qué puede mediar entre la fe del pueblo, que hace las cosas porque se lo han dicho, y el deseo de los soberanos de que el pueblo sea instruido y culto? Bueno, pues siguiendo con el Palacio de la Memoria, yo me paso por el monasterio del Escorial, como espero que haya hecho todo el mundo y como es obligado, y en la biblioteca veo un fresco en el que aparecen San Ambrosio de Milán, San Agustín de Hipona, pero cuando todavía no se había convertido, así que llamémoslo Agustín. Y en medio, de rodillas y rezando, suplicando, implorando, Santa Mónica, la madre de San Agustín. Y Santa Mónica, mirando al cielo, pero también a San Ambrosio de Milán, le dice: a lógica Augustini, líbranos Domine. De la lógica de Agustín, líbranos Señor. Porque Agustín era tan convincente para ser pagano o para ser maniqueo o para ser lo que le diera la gana, que Santa Mónica no podía hacer nada. Así que le suplicaba a Dios y un poco también a San Ambrosio que combatiera esa lógica. Para nosotros la lógica es algo bueno. En cambio, para la fe, no. En esa imagen, San Ambrosio sabe perfectamente lo que se está haciendo, y San Agustín también. Y también Santa Mónica, porque Santa Mónica tiene fe. Pero hemos sustituido a esa Santa Mónica con fe por periodistas, profesores, incluso compañeras mías, que me decían, yo creo en la ciencia. Hombre, eso quiere decir que no sabes lo que es la ciencia. Si crees en la ciencia, no sabes lo que es la ciencia. Que rezan, pero no a Dios, ni a San Ambrosio de Milán. Rezan a la ciencia y rezan muy fuerte, que eso es un complemento circunstancial, de modo que se repite mucho y que he leído muchas veces. Hay que pensar muy fuerte, hay que rezar muy fuerte. Sí, rezar muy fuerte, eso se dice incluso en el Papa Joven de Sorrentino, donde, por cierto, al final se cita a Biffi. La última autoridad que se cita en la serie es Biffi. Rezar tan fuerte hasta cagarse encima. Esa es la idea que hay. Hay que hacer las cosas muy fuerte. Pero no tiene ningún sentido rezar a la ciencia contra los antivacunas, contra los réprobos de la ciencia, contra los bulócratas. Eso no es lo que necesitamos. No necesitamos que una mujer con fe, que es Santa Mónica, se vea sustituida por una caterva de personas muy bien intencionadas,
pero que no saben lo que es la ciencia y no saben lo que están haciendo y están rezando a la ciencia para que les ayude a contrarrestar y contradecir los argumentos de los malvados antivacunas. ¿Qué necesitamos? Bueno, de entrada a lo mejor lo de hablar en latín a la población no es la vía de comunicación más acertada. Aunque yo creo que tanto el rey como Franciscus Francus hacen bien en hablar latín, quizá no es la mejor manera de llegar al pueblo. Y quizá tampoco lo sea, y ahora he pedido a los camarógrafos que hagan de Fritz Lang, de Eisenstein, de Leni Riefenstahl, y hagan un ligero movimiento de cámara por esta sala y vean, como despertando del sueño, como despertando de la ilusión y de la fascinación de tan bravos y excelentes ponentes, que estamos en una sala con cortinajes, con, no digo dorados artesonados, porque no son artesones, pero sí que es dorado, como en la película Plácido de Berlanga, y obras de arte. Y no estamos ni en Cañada Real, ni en Valdemín Gómez, ni en Pan Bendito, ni en las 3000 viviendas. Esto no son las misiones pedagógicas, esto no es la barraca. Y luego nos preguntamos por qué no llegamos al pueblo. Bueno, pues no sé. Pero esto no es un momento demagógico, esto no es un momento Martín H. o un momento noviembre de Achero Mañas. No voy a decir lo que queda muy bien en el cine y luego no gusta que ocurra en la realidad. Esto no es un movimiento demagógico por mi parte, porque a mí me parece muy bien que Franciscus Francus escriba en latín y que nosotros estemos rodeados de arte. Me parece muy bien. Lo hago para señalar, y creo que el señor camarógrafo ya está apuntando, a una obra de arte, aunque no le he dicho nada, a una obra de arte en concreto, que es ese Plinio. No está apuntando a la obra. Ah, bien, sí, eso es, donde señala el dedo. Ese Plinio, que tiene todos los rasgos, la pelliza de andar por países del norte, la nariz judaica y además las plantas de haber editado el Pedacio Dioscori de San Azarbeo, que tiene todos los rasgos del doctor Andrés Laguna, que es precisamente lo que necesitamos para mediar entre los errores de los soberanos, de los príncipes, de los banqueros y los errores del pueblo. Cuando toda Europa pensaba que existían las brujas, tanto los reyes como los sabios, y por eso he preguntado esta mañana, aparte de porque me había extrañado ese momento axial sobre Galileo, al profesor si Kepler era muy inferior a Galileo, y el profesor me ha dicho, no, en absoluto, es uno de los primeros astrónomos de la historia de la humanidad. Pues Kepler, esta de las primeras mentes, de las mentes más brillantes de Europa, tenía una madre, tenía una madre como todo el mundo, que fue acusada de brujería. Y Kepler asumió la defensa, pero no se presentó allí diciendo, soy científico, la brujería no existe. No fue ese el argumento y no fue esa la defensa de Kepler. Y es más, en su correspondencia, aunque es subjetivo y se puede opinar, parece ser que Kepler pensaba, a ver si mi madre va a ser una bruja, la defendía porque era su madre. Sin embargo, el doctor Andrés Laguna sí que en un proceso por brujería dijo, un momento, vamos a ver qué es el unto este que tienen aquí estas mujeres. Se lo untó a la mujer del verdugo de Metz, que tenía problemas de sueño, quizá Freud lo definiría como una histeria, pero Freud definiría como una histeria cualquier cosa. La untó con ese unto de brujas y tuvo un sueño tan plácido que al despertar se enfadó mucho con el doctor Andrés Laguna por haberlo despertado y le dijo a su marido que le había sido infiel con un hombre mucho mejor mozo que él. Y concluye esa nota del Pedacio Dioscori de San Azarbeo, Andrés Laguna, diciendo, todo cuanto dicen y hacen las desventuradas brujas es sueño. Porque aunque todo el mundo, los príncipes, los científicos, pensaban que las brujas existían, y las propias brujas pensaban que era verdad lo que no era más que sueño, un humanista verdaderamente crítico, como el doctor Andrés Laguna, quiso comprobar las cosas por sí mismo. Y descubrió que aquellas mujeres ignorantes lo que tenían era un poderosísimo fármaco, seguramente a base de alcaloides, seguramente sería pues el éboro, belladona, etcétera, que algún sabio o alguna mujer sabia de la antigüedad había descubierto con fines relajantes o incluso
recreativos. Alguna mujer descubrió untarse belladona en la vagina, no es algo que recomiende como... y las mujeres, para mantenerlo, tuvieron que decir, sí, hacemos esto, pues porque adoramos mucho al señor Satán. Tuvieron que revestir algo que no era más que un fármaco bien sedativo o bien recreativo de una superstición o de una religión. Y esto llega hasta nuestros días, hasta el día de ayer, en donde hay que desmentir que no conviene echarse Listerine en la vagina. Quienes se echan Listerine en la vagina son herederas de las mujeres que se untaban belladona y no entendían muy bien por qué. Por lo tanto, efectivamente, el pueblo no existe. Y lo acaba de demostrar nuestra comunicante de hoy, porque no se puede decir que no, es que en esta aldea rural hacen cosas ancestrales. No son cosas ancestrales, les llegan por Twitter. Es, como se dice en Don R.Q.R., la película de Sáenz de Heredia con Paco Martínez Soria, es un Goliat que intenta vencer a otro Goliat. No hay tal David, no hay tales comunidades ancestrales, sino que hay una lucha de gigantes. Y para mediar entre estos gigantes, como digo, no necesitamos santamónicas que recen, sino doctores Andrés Laguna que hagan comprobaciones por sí mismos. Dixie. Bien. Después de esta exposición, que sin lugar a duda nos ha llamado la atención, y que donde se han abordado temas muy interesantes, temo equivocarme, como el problema de los paradigmas científicos, de qué es ciencia, del pensamiento precientífico, de incluso las relaciones entre ciencia y religión. Por tanto, los ha abordado de una forma muy interesante y, José María, ten por seguro que voy a revisar la relación entre brujería, Andrés Laguna, porque me ha llamado mucho la atención el conocimiento enciclopédico que ha demostrado. Muchísimas gracias. En tercer lugar, voy a hacer un pequeño resumen, tiene la palabra Javier Ordóñez, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha dedicado una gran parte de su actividad en la historia de la ciencia. Se ha centrado en explorar aspectos de la historia de la física y la tecnología contemporánea, y en los últimos 20 años el estudio de las relaciones entre las ciencias y las guerras en las sociedades de los siglos XIX y XX. Bueno, miembro del Consejo de la Cátedra Alfonso Reyes, del Instituto ITSM, no sé, Javier, qué es, dirigido por el escritor mexicano Carlos Fuentes. También exploró las relaciones entre las ciencias y la ficción, entre la ciencia y la ficción literaria y los relatos históricos. Esto me ha interesado particularmente, pero esto no tengo que decirlo ahora. Ha sido profesor visitante del Max Planck Institute, etcétera, etcétera, etcétera. Lo último, fue asesor científico de Alejandro Amenábar en la película Ágora. Y bueno, pues tiene muchas más acciones y actividades, pero bueno, pues lo importante es que nos haga unas palabras tuyas. Javier, muchas gracias. Bueno, se me había olvidado decirte que ya habían leído el... Da igual, pero no en esta sesión. No, lo digo porque esto es una sensación barroca, ¿no? Del tacapo, ¿no? O sea, comienza... Te lo agradezco mucho. Bueno, pues yo verdaderamente, escuchando a las dos personas que han intervenido antes, que son como el yin y el yang, ¿no? Es decir, son dos principios constitutivos del universo, pues tengo dos apreciaciones que están incorporadas a lo que ya he dicho esta mañana, con lo cual, pues, quien me haya escuchado esta mañana comprenderá que es bastante coherente con aquello, ¿no? En primer lugar, que el señor Kepler tenía una madre que era bruja y que una de las obras más interesantes de Kepler es El sueño. El sueño en el que su madre, es decir, su madre, le cuenta a un viajero extraterrestre un viaje a la luna, ¿no? Entonces, la madre, que es bruja en el sueño, a la vez es bruja en la realidad, y entonces cuenta cómo la humanidad, o sea, un personaje que es el personaje del relato, ve la Tierra desde la Luna. Es el primer libro de ciencia ficción que se suele considerar interesante. Hay otros muchos en la antigüedad escritos sobre viajes a la Luna, así más o menos enloquecidos, pero en este caso es decir, este individuo que tenía una madre bruja y que le dio muchísimos quebraderos de cabeza tenerlo porque tuvo que defenderla
y porque tuvo que buscar mucha gente que defendiera a su madre para que no la llevaran a la hoguera, que era una época de mucho llevar a la hoguera a las brujas, ¿no? O sea que no era raro, pues encontró que una forma de defenderla era explicar cuestiones que se deducían de lo que su amigo Galileo había descubierto en sus indagaciones telescópicas. Porque si Galileo había descubierto que la Luna se parecía a la Tierra, entonces desde la Luna se podría ver la Tierra y se podría hacer una astronomía lunar de la Tierra. Con esto quiero decir que se había abierto un camino de explicación, y es un camino de explicación que lo hacía Kepler sotto voce, de tal manera que no publicó el libro, pero lo publicó su hijo cuando murió Kepler. Pero no lo dejó de publicar por miedo a la Inquisición, sino porque tenía otras cosas más interesantes que publicar, ¿no? El Harmonices Mundi y todas estas cosas eran más. Pero rescataron esta obra de Kepler, su hijo la acabó, puso notas, pie de página, que son notas grandísimas, y publicó un libro que asombró a la persona que no era astrónoma. Es decir, esa persona que teóricamente va a recibir el contenido de conocimiento de forma que pueda sorprenderle y que puede hacer indagar acerca de lo que puede ser la astronomía, ¿no? Con lo cual, voy a comenzar, voy a incidir en ese asunto. ¿Dónde estaba Kepler o en qué contexto estaba Kepler? Pues estaba en el contexto de otro agustiniano, ya que has mencionado a Agustín, pero en este caso no era Agustín, era un fraile agustino. Y el fraile agustino se llama Martín Lutero. Y Martín Lutero se dio cuenta de una cosa fundamental, que cuando hizo la impugnación de las indulgencias, había dos posibilidades, que era poner las indulgencias en la puerta de la iglesia esa que todo el mundo dice, y todo eso lo cuenta la historia, la narración de la historia, pero en realidad lo que hizo fue imprimirla, y la repartió como hoja volandera por toda Alemania. Y fue un primer acto en el que la imprenta fue un vehículo de divulgación y de difusión de un determinado tipo de conocimiento, porque ese tipo de conocimiento al final terminaba en una traducción de la Biblia y en una popularización de textos sagrados, con lo cual a partir de entonces nada sagrado podía no imprimirse en la imprenta, de tal manera que la imprenta fue la gran herramienta de la difusión del conocimiento en aquella época. ¿Qué son ahora las redes sociales? El equivalente a aquello. En aquel momento las imprentas no tenían cuna, o sea, no tenían cuna en el sentido de que muchas de ellas iban volanderas por los pueblos o por las ciudades y entonces imprimían en función de las necesidades de las ciudades. Después se intentó fijar y hacer que las imprentas estuvieran autorizadas, es en una segunda parte de la imprenta, pero en principio era un movimiento bastante emergente que lo único que hacía era poner a disposición conocimientos algunas veces peregrinos. Por ejemplo, es muy famoso la cantidad de hojas que se imprimieron sobre llegada de cometas, ¿no? Los cometas fascinaban porque producían un miedo horrible y además eran interpretadas de una forma astrológica. Por supuesto, había mucha astrología, mucho más que astronomía en estas. Con lo cual no se puede decir que es que Internet y todo esto es que da muchísimas fake news. Ahora, es que las fake news van asociadas a la extraordinaria difusión sin filtro. Y eso es lo que ocurrió en la época de la imprenta. Entonces, si nos trasladamos al mundo contemporáneo, es decir, a nuestra sociedad, hay fenómenos parecidos. Podemos abominar de determinados usos de las fake news, de las redes sociales. Yo estoy en un grupo de trabajo que se llama Science Flows, que dirige una catedrática de periodismo de la Universidad de Valencia, que probablemente tú conozcas, Carolina Moreno, y formo parte de ese grupo que se dedica a estudiar las noticias falsas, es decir, hacer una catalogación de noticias falsas. Y lo hemos hecho durante la pandemia, es decir, hemos descubierto formas reiteradas de noticias falsas que aparecen sobre el virus, sobre la forma como actúa el virus, sobre las vacunas, sobre supuestos medios de
de curación. Y entonces, una de las cosas que a mí me llama la atención es que no hay un monstruo detrás de todas esas fake news. Es decir, no es que haya una especie de comité de sabios o de antisabios paranoicos que están emitiendo fake news. No, son totalmente horizontales esas fake news y tienen un encanto, que lo que da miedo se lee con más atención que lo que no da miedo. O sea, el miedo es una herramienta extraordinaria para aceptar una determinada noticia. Es decir, si algo te da miedo, tienes más tendencia a creerlo que si algo no te da miedo. Y sobre todo en el ámbito de la sanidad y en el ámbito de la salud. Es algo que hemos visto que ocurre en este tipo de cuestiones. Y después, bueno, pues que hay reiteraciones y que muchas veces los protagonistas, los emisores de estas noticias, son científicos, o son médicos, o son gente que tiene una cierta respetabilidad social. Es decir, que la difusión horizontal de noticias siempre es una difusión que tiene uno que tomarla con cierto grado de cautela, pero que no puede evitarse. Es decir, si se pone una censura, al final el resultado es mucho peor. Lo importante es dejarlas fluir y entonces actuar sobre ellas, pero no en contra de ellas, sino desmintiéndolas o haciendo una labor que es lo que tú probablemente haces en tus programas, o relativizando, o analizándolas, o viendo su consistencia. ¿Qué ocurre? Que un medio como la televisión, que tú dices que es maravilloso, tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo, es decir, fijaros, cuando una información científica se convierte en noticia, es funesto, porque la noticia dura lo que dura. Entonces, si una información es falsa y se convierte en una noticia, es efímera. Pero si una información veraz se trata como una noticia, también es efímera. Con lo cual, para tener algún tipo de capacidad de controlar este tipo de noticias, es necesario que no sea esta información que no sea una noticia. Tú has dicho algo que para mí es clave, y es que si tú metes las noticias científicas en los programas que tenías, lo conviertes en lo que tenías, es decir, un conjunto de noticias una detrás de otra, que una de ellas va haciendo olvidar la anterior. Si tú haces que un programa tenga una cierta entidad y tiene, lo precipitas en un análisis de la información, entonces ya no es una noticia, entonces ya es una información, y es una información sobre la que puedes volver. Puedes volver un día, puedes volver otro. Sin embargo, si es una noticia, no, porque las noticias envejecen. Envejece todo, envejece el volcán, la guerra, la enfermedad, todo envejece, ¿no? Y sin embargo la información no. O sea que desde ese punto de vista a mí me parece que hay que tomar dos cosas. En primer lugar, la diseminación de conocimiento sin ningún tipo de control está asociado a la creación de ese proceso de construcción de conocimiento que se llama la ciencia barroca. Y segundo, que en el mundo contemporáneo tenemos herramientas que no tenían aquellos para convertir las noticias en información. Si convertimos las noticias en información, entonces las noticias pueden tener muchísima más influencia social y cultural de la que tienen. Y no quiero más porque yo ya me repito. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Tomo nota mental de dos ideas, la de miedo y la de horizontalidad. Para acabar la primera parte de las intervenciones, tiene la palabra Juan Ignacio Pérez Iglesias, que es catedrático de Fisiología en la Universidad del País Vasco, cuya cátedra de Cultura Científica dirige. Es asociado al Donostia International Physics Center, fue rector de la Universidad también del País Vasco entre los años 2004 y 2009, preside el Consejo Científico del Instituto Vasco de Investigación y Evaluación Educativa, también es el presidente del Comité Asesor de The Conversation en España, es miembro en la actualidad presidente de la Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras, Jaquiunde, y en 2019 fue galardonado con el premio Eusko Iskalkuntza Laboral Kutxa, y con perdón,
por el error, porque no sé leerlo bien, de Humanidades, Culturas, Arte y Ciencias Sociales. Perdona, Juan Ignacio. No hay nada que sea tan humilde como tener que publicar. Y Cascunsa laboral. En un contexto como este, porque es una precipitación de humildad. Sí, Cascunsa laboral. A ti. Bueno, yo venía mentalmente preparado para hablar de las nuevas formas de comunicación científica y de repente me encontré en un contexto en el que realmente no se trata. A ver, ahora sí, no, ya, perfecto. En un contexto en el que no se ha dicho casi nada de las nuevas formas de comunicación científica, con lo cual voy a decir algo de eso, pero de paso tengo que decir alguna otra cosa más, ¿no? Porque ha habido algunas intervenciones muy sugerentes. Me ha parecido fabuloso esto, cuando una información científica se convierte en noticias funestas. Sí, de hecho esa es una de las razones por las que yo renuncio a ser entrevistado en directo en los informativos de TV, porque me pongo nervioso y aquello es funesto. Entre otras cosas por ese problema de tiempo anunciante, ¿no? O sea, los que somos como yo necesitamos tiempo para explayarnos, ¿no? Y la televisión tiene ese problema del tiempo. Vamos a ver, primero, estoy de acuerdo contigo, la televisión es el medio por excelencia, yo creo que eso está claro. La cuestión es que dentro de la televisión hay formatos muy diversos y coincido con Javier, cuando algo acaba en los informativos, mal asunto. Ahí tenemos un problema, porque la ciencia necesita sosiego, no solamente para hacerla, sino también para contarla. Y lo menos sosegado que hay es un informativo de televisión. O sea, esto desgraciadamente es así. Con lo cual, yo sí soy muy partidario de que haya ciencia en los medios audiovisuales. De hecho, en otros formatos colaboro gustoso, pero en los informativos realmente ahí hay un problema. Y los que lo hacéis tenéis un mérito tremendo, ¿eh? Ojo, una cosa no quita la otra. O sea, yo conozco muy buenos profesionales que hacen un trabajo excelente de información científica. He visto cosas, por cierto, en relación con el volcán, fabulosas, o sea, en alguna cadena por ahí, ¿no? Y en ese sentido, ya que hablamos de nuevos formatos, por ejemplo, yo soy, aunque no veo nunca, bueno, he de decir que no tengo televisión, entonces, no porque no tenía espacio en casa para tener televisión ni tiempo para verla, con lo cual no tengo televisión. A veces veo algunas cosas en internet de televisión, ¿no? Soy muy fan del formato, por ejemplo, de Órbita Laica, ¿no? Lo que pasa es que, con todo lo fan que soy, y lo que me gusta Órbita Laica como programa de entretenimiento, no sé si cumple los objetivos teóricos que se le suponen, ¿no? De esto ya he hablado esta mañana. Creo que es más una herramienta de agitprop que una herramienta de comunicación, estrictamente hablando. Es mi opinión, ¿eh? Y que no me oiga José, porque José, el guionista o director, depende de las temporadas, porque igual se enfada. Y luego hay otro aspecto de esto de los vamos a decir, nuevos formatos, nuevas formas de comunicación científica que quería comentar, que tiene que ver con lo que ha dicho Javier en relación, y tú antes también, de redes sociales, ¿no? Las redes sociales efectivamente son esta forma horizontal de transmisión de información no controlada, no mediada de ninguna forma, es inmediato, nos comunicamos todos unos con otros. Y eso tiene sus reglas, sus lógicas, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos más importantes de esto, o sea, esto es algo que por mucho que nos empeñemos o no nos empeñemos, esto es algo que está ahí, evolucionará como tenga que evolucionar, pero es una herramienta poderosísima de comunicación. Y yo creo que probablemente ocurrió cuando empezaron los libros, los panfletos y estas cosas algo parecido, en el sentido de que cuando surge una forma nueva de hacer algo, hace falta un tiempo hasta que la gente se educa en utilizar y consumir ese algo. Ahora, uno de los problemas que yo le veo a las redes sociales no es que existan o que la información se transmita de esa forma, sino que
no somos conscientes, no estamos alfabetizados, por así decir, en el uso de esas redes, no somos conscientes de la lógica que subyace. Yo, por ejemplo, tenía una cuenta de Facebook y me borré. ¿Por qué? Porque no quería alimentar el monstruo. Yo creo que Facebook es un monstruo que está formado por Facebook, WhatsApp y Instagram. ¿Monstruo en qué sentido? En que tiene el algoritmo más sofisticado del mundo para que consumas exclusivamente lo que te ofrece. Y esto es algo que la gente no sabe. La gente cree que cuando pone una cosa en Facebook, sus amigos de Facebook lo ven. Y lo normal es que no lo vean. Lo normal es que Facebook oculte lo que pones. Solo pone aquellas cosas que tiene garantizado que van a hacer que quien las consume se quede en el sitio. Porque lo que le interesa es venderte, o sea, utilizarte como consumidor de eso. Por esa razón, en Facebook, por ejemplo, penaliza los enlaces. Si tú colocas un enlace en Facebook, te lo penaliza, no se lo enseña a nadie. Sin embargo, si pones una fotografía, como da lugar a mucho cotilleo, esa la enseña mucho más. Como recaba comentarios, eso hace que la enseñe mucho más. O sea, el algoritmo de Facebook está diseñado para que la gente se quede allí, para que consuma mucho tiempo en el sitio. Si difundiera en la misma medida un enlace, te sacaría de Facebook, porque te irías a donde te lleva ese enlace, con lo cual eso no le interesa. Hay maneras de hacerle la trampa a Facebook. Uno puede poner un enlace junto a una foto, prioriza la foto, el enlace queda como enlace y como prioriza la foto, hace que la gente se quede allí, ¿no? Si no sabes todo esto, tú puedes estar consumiendo Facebook y asombrándote de que tus amigos no son tan amigos como decían ser, porque no te responden. Tú pones una cosa y nadie te hace caso, ¿no? Y dices, ¿qué pasa? Mis amigos ya no me quieren, ¿no? Porque Facebook realmente no publica lo que tú publicas, no permite que el resto de la gente lo vea, ¿no? Esto es la lógica de esta familia de redes sociales, ¿no? Y es muy conveniente conocerlo. Hoy lo conoce muy poca gente, pero habrá un momento en que lo conocerán. Claro, el Facebook correspondiente de ese momento ya buscará la manera de engañarte también, de otra forma. Pero esto es como todas las carreras de armamento, es una dialéctica. Uno aprende, conforme aprende, el otro aprende, tú aprendes, y nos acabaremos acostumbrando a movernos en un terreno de redes sociales donde todos tenemos algo que ganar, porque si no, uno de los dos deja de jugar, ¿no? Yo por eso soy mucho más partidario de Twitter, porque si no caes en la trampa de dejar que te enseñe lo que él quiere, por lo menos Twitter te da la opción entre ver lo que él quiere y ver lo que tú quieres. Claro, yo lo que hago es que veo lo que yo quiero, no le dejo que me lo seleccione él, porque sigo el TL rigurosamente, ¿no? Pero esto forma parte ya de estos códigos que hay que conocer si te quieres mover en esos medios con un mínimo de inteligencia, si no estás perdido. Pero esta es una inteligencia que hay que adquirir con el tiempo y que entonces cumplirá una función de otro orden distinto del que cumplen ahora. Yo en ese sentido soy más optimista que lo que es la media, ¿no? Y en relación con esto, y acabo para no alargarme porque es mejor que hablen los demás, has dicho una cosa con la que no estoy de acuerdo. Tú en concreto, sí, con lo de los preprints. Yo creo que la gran publicación de preprints ha sido buena. Y es verdad que en alguna ocasión se han hecho uso, bueno, exagerado, pero ha habido estudios que han mostrado, digo mostrado, no demostrado, porque lo de demostrar en estos casos es muy arriesgado decirlo, que la información que ha circulado con cargo, obtenida de preprints no ha sido peor que la información que ha circulado de publicaciones que han superado la revisión por pares. Esto tiene unas implicaciones tremendas, porque entre otras cosas quieren decir que podemos prescindir de la revisión por pares. Hay otros procedimientos de control, precisamente. Claro, es que los preprints tienen una cosa muy bonita, y es que te permiten hacer comentarios detrás. Y quien pone un artículo en un repositorio de preprints se la juega, literalmente, porque le pueden sacar los colores, como de hecho ocurre. Le pueden sacar los colores, ¿quiénes? Normalmente los miembros de su propia comunidad, lo que decíamos antes del control de la comunidad. Esto es muy importante, porque tiene, ya digo, implicaciones de más largo alcance en lo que se refiere a la comunicación de la ciencia con carácter general, incluso dentro de la propia comunidad científica. O
O sea, que esto es muy importante. Y por último, ya con esto se acabó de verdad, Twitter se ha revelado como una herramienta de difusión científica excelente, también en lo que se refiere al control por los pares de lo que se publica. Durante la pandemia, precisamente, la pandemia, ha habido científicos que han estado publicando en Twitter los hallazgos, sus conjeturas, sus teorías, y que sus colegas los han criticado en el mismo Twitter, y ha servido como medio de comunicación perfectamente homologable a los medios de comunicación, vamos a decir, tradicionales. Por eso yo soy muy partidario de redes sociales e Internet. También soy muy partidario de que los programas de televisión tengan difusión a través de las redes sociales de Internet, pero también soy partidario de que la gente se alfabetice, se eduque en el uso de las redes sociales, porque esta es la manera de sacarle un partido que verdaderamente merezca la pena. Y ya está. Muchas gracias. Yo iba a sacar algunas ideas que en cualquier caso en tu resumen lo has cogido, algoritmo, y capitalismo de vigilancia, que lo incorporo yo, pero claro, tu propuesta de destruir la revisión por pares, hasta ahí ya pues me ha parecido genial y yo ya me quedo con eso, y es broma, lo he entendido perfectamente, y me parecería un objeto de discusión muy interesante la eficacia de me refiero a la comunicación de la ciencia, de los preprints y de las propias publicaciones científicas, me parecía, o el papel de Twitter, por ejemplo, cuando los propios científicos sacaban sus desarrollos y eran criticados o eran valorados positivamente por su propia comunidad o por comunidades académicas adyacentes. Bueno, pues creo que llega el momento de que las personas que están en la sala pues puedan intervenir, preguntar, comentar alguna cuestión que sea de su interés. Por favor, primero diga el nombre de... Yo sé que te llamas Susana. Susana, di el nombre. Buenas tardes, me llamo Susana Pérez, soy secretaria del curso y trabajo en el área de Comunicación y Cultura Científica de la Fundación Madrid +D. Quiero felicitar a Antonio, el moderador, porque no ha sido sencillo, y a todos los ponentes y a Graciela. Dado que el título es Nuevas formas de comunicar la ciencia, y nosotros trabajamos con una red social, yo creo que es red social, que es Wikipedia, y no hemos hablado estos días. Me gustaría saber qué opináis de Wikipedia, porque además es una red social, o una plataforma que sobre todo la gente joven usa mucho, o que ha pasado de virus, y entonces o sea, no vas a la Universidad Autónoma, Universidad del País Vasco para ver qué pone que es de virus, ¿no? Entonces, me gustaría saber, sobre todo a los que sois profesores universitarios, qué os parece. Para mí, muchas gracias. Yo voy a dar esto. Yo soy un decidido partidario de la Wikipedia en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque tiene mucho más control, porque hay muchísimos más editores en inglés, infinitamente más, y por lo tanto está sometido a un control impresionante. Para mí es el medio más fiable que hay. Fuera de los, vamos a decir, libros de texto, en fin, artículos científicos, o sea, como herramienta de consulta general, me parece fabulosa. Yo lo utilizo como referencia en todo lo que escribo, y lo digo, lo declaro a priori. Lo que no está citado expresamente lo he sacado de la Wikipedia. No, en inglés. Bueno, yo soy, perdón por intervenir como moderador, pero en este caso me siento interpelado porque colaboro precisamente... solamente me intervengo porque colaboro con Wikipedia España, precisamente en un laboratorio para la verificación de información, ¿no? Y aparte de que estoy absolutamente y radicalmente de acuerdo en la construcción del conocimiento de forma colectiva, me parece que, por un lado, me parece muy interesante lo que ha dicho el profesor sobre que prefiere la comunidad escrita en inglés porque tiene un mayor número de editores. Hay un esfuerzo evidente desde la propia organización de conservar y potenciar a esos editores en la comunidad hablada en español o en otras lenguas, pero en este caso en castellano, y es fundamental porque es una de las herramientas de contacto
continuado de cada uno de nosotros cuando buscamos algo, ¿no? Y cuando buscamos también información, en algunos casos controvertida. Bueno, pues les digo que formo parte de esa gente que estamos con cierta, aunque yo no soy editor, pero sí reviso, sí que estamos en esa tarea de hacer que la información que venga en Wikipedia tenga mayor calidad, que sea revisable, que tenga factores de revisabilidad, de extrapolación, etcétera, etcétera. Y es fundamental porque es una fuente de información y en temas controvertidos hacen el esfuerzo, y acabo, hacen el esfuerzo se puede ver cómo está desarrollada la propia discusión sobre, y eso es fundamental, la transparencia de la discusión del conocimiento que hay desplegado ahí, y especialmente en temas controvertidos. Me parece muy interesante la aportación y esperemos que también en la versión en castellano, repito, y en otras lenguas, pero frente a la en inglés, pues que se potencie o que no se pierda. Nada más. Si se me permite, yo creo que si vamos a cualquier universidad del mundo un día en el que Wikipedia cierre definitivamente, veremos caer de las ventanas a gente suicidándose como en el 29. Porque estoy de acuerdo, es fundamental para la actividad investigadora en muchas disciplinas. Yo voy rumbeando en distintas lenguas y hay veces en los que me parece mejor o más informativo el artículo en inglés o por ejemplo, vamos a ver, si quiero información sobre un grabado en japonés, pues encuentro el texto en la Wikipedia en japonés. Si es sobre un pintor holandés, pues en la Wikipedia en neerlandés. La Wikipedia en ruso tiene más imágenes muchas veces que otros. Yo recomiendo que todas las lenguas que se puedan leer o incluso traducir, porque para eso está el traductor de Google, hay que mirarlas. Incluso lo práctico sería ver todas las lenguas, incluso la española, porque a veces ocurre que quien ha escrito el artículo es alguien que ha hecho la tesis sobre el autor que estamos buscando y no hay más información ni más detallada que la de Wikipedia porque la ha escrito el autor de la única tesis, a lo mejor sobre un autor del siglo XVII, que a veces pasa. Yo cuento una cosa que a lo mejor es una curiosidad, pero me parece curioso, efectivamente, contarlo. Cuando es un documental de ciencia para un canal como National Geographic, y cuando estás haciendo el guión científico, bueno, el guión que lleva, le llamamos el guión científico, pero es un guión, cada frase que tú escribas en la que hagas una afirmación, tienes que dar dos referencias científicas, sea la frase que sea. Entonces nosotros tenemos las referencias científicas que se aceptan y las que no se aceptan. Se aceptan todo lo que son revistas científicas, revisadas por pares siempre. Se aceptan, por ejemplo, algunos medios de comunicación, se acepta New York Times, se acepta tal, y está prohibida la Wikipedia. No puedes decir que la base es Wikipedia porque todo no se acepta. Sencillamente lo digo como curiosidad. Entonces yo no miro la Wikipedia porque tengo ese sesgo de que siempre trabajo fundamentalmente para medios como National Geographic y no está aceptado. Claro, porque ahí lo que hay que ver es para qué se utiliza, y ahí se hablaba antes de la alfabetización. Una de las formas que tendría la comunicación de la ciencia para aumentar la cultura científica de un país sería que la gente supiera determinar los formatos, la construcción que hay detrás de cada formato comunicativo. Entendiendo también por formato comunicativo desde un vídeo en YouTube o un artículo científico o un informativo en televisión. Claro, pensar que una gran parte de la población piensa que un informativo en televisión es la realidad, pues ya tenemos un problema sobre la conceptualización sobre la propia realidad. No es la realidad, es una representación de un tipo, desde un enfoque con cuestiones técnicas que no te está presentando la realidad, te está presentando algo similar que representa eso. Entonces, Wikimedia no tiene por qué ser, o Wikipedia no tiene por qué ser un referente académico, científico, pero sí lo es en la práctica de cómo llega el conocimiento a las personas, a los ciudadanos. Por tanto, hay que ser extremadamente cuidadoso para que ese sitio, hay otros más, pero que ese vínculo con lo científico, con el conocimiento, no solamente con el científico, sino con el conocimiento, se cuide extremadamente, sea Wikipedia o aquello que cumpla esa función, para aumentar la cultura científica de la sociedad. Nada, simplemente decir... Ay, perdón. No, es un apunte. Yo pido a mis alumnos que estén haciendo la tesis doctoral o bien los trabajos fin de máster que escriban un artículo en Wikipedia. Es decir, que intenten escribir un artículo en Wikipedia, porque
no se trata de que ellos escriban un artículo científico, sino que escriban un artículo que sea comprensible y esté bien fundamentado y esté bien citado. Y coincido contigo, es decir, tenemos que hacer un largo camino en castellano, porque la Wikipedia por antonomasia es la inglesa, después yo consulto bastante la alemana, que tiene un sesgo, como dices tú, especial para el tipo de autores y el tipo de culturas, pero la inglesa es la reina de las Wikipedias, y entonces les hago que ellos lean los artículos en Wikipedia inglesa y después procuren escribir de otra cosa, no tiene por qué un artículo en la Wikipedia española. Y algunos lo hacen y otros no, pero quien lo hace me lo agradece. Me lo agradece porque es un esfuerzo de difusión, sobre todo si es un tema que ellos han trabajado en el TFM o que les ayuda a hacer ese esfuerzo de divulgación. Estás hablando del nivel TFM, ¿no? Sí. No, tesis doctorales sí, pero entonces ya eso es otra cosa. Pero el TFM, ¿no? Que son trabajos más breves y que dan lugar a, en el caso de mi especialidad, que es historia de la ciencia, historia de la cultura y tal, pues entonces son temas interesantísimos. Por ejemplo, una alumna mía que está haciendo un trabajo sobre brujería, precisamente, ¿no? Pues bueno, pues realmente es muy interesante que haga un artículo sobre... Y a raíz del tema de brujería que lleva toda la tarde saliendo a colación con las nuevas formas de comunicación, pues efectivamente la Universidad de Oxford también es ahora uno de los temas punteros. ¿Por qué? Porque es lo más eye-catching, lo que más llama la atención, lo más exótico, tanto para el corpus investigador que quiere conectar con el público y que no hay nada más fascinante que esa psicomagia y basada en hechos reales. O sea que es verdad que estamos en un momento revival del esoterismo, de lo que es estar fuera de la teoría clásica y a lanzar esos retos y esos duelos de que era válido y que sigue siendo válido y que no. Pero vaya, que era lo de la Wikipedia, Graciela me ha visto, he escuchado lo de Wikipedia, se me ha puesto el ojo así un poco en caos, pues el corpus científico castiga mucho, por lo menos a nivel internacional. Todavía las menciones, las referencias de Wikipedia en tesis y en papers. Otra cosa, evidentemente, y qué lujazo ver que vosotros, algunos de vosotros, estáis colaborando con Wikipedia para que sea más profesional aún y que sea un punto de referencia de información más potente. Pero bueno, que la diferencia entre divulgar o educar a gente hasta cierta edad y lo que es acrecentar un cuerpo de talento ya universitario, y el que yo sinceramente, o sea, no animo porque te la juegas en la defensa de una tesis que haya una referencia de Wikipedia, por muy sensata y muy fascinante y muy buena que sea. Eso sí, Wikipedia da unas pistas estupendas para datos que son difíciles de encontrar por otro lado, por escasez de publicaciones, y que justo Wikipedia te da la pista de algo del autor y tal, pero hay que ir a la fuente y en la medida de lo posible que los autores sean y las publicaciones de un nivel ya a nivel de lo que estamos hablando aquí, que es la comunicación de la ciencia de peso, ¿no? Empírica. Gracias. Sí, yo voy a introducir una aclaración en lo que he dicho. Claro, yo cuando he dicho lo que he dicho no me refería a utilizar la Wikipedia para artículos científicos, ojo, y la tesis. Eso tienes tus fuentes, o sea, yo te puedo asegurar que la fisiología del aparato digestivo de los mejillones, o sea, si tengo que citar una fuente no voy a citar la Wikipedia. No. Y puede estar bien lo que dice, pero puede que no. Yo he dicho que a la pregunta que ha hecho Susana, lo he referido sobre todo en términos de divulgación, o sea, por un lado. Y por otro lado, también estoy de acuerdo contigo. O sea, hay ediciones de la Wikipedia que son mejores para ciertas cosas y hay artículos en español mucho mejores que los de la Wikipedia en inglés, sobre todo, por ejemplo, para temas españoles. O sea, literatura española, por ejemplo, o sea, pensadores españoles, historia española. Hay un montón de ejemplos, ¿no? Y otras cosas más abstrusas.
Lo que ocurre, y también, a ver, yo he ido muy rápido a responder rápidamente, decir la Wikipedia inglesa, pero lo que él dice también que es conveniente mirar más de una edición. Yo he habido autores que solo los he encontrado, por ejemplo, en la Wikipedia italiana, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, esto me ha pasado. He buscado información sobre un autor y estuve indagando acerca de una bióloga rusa que no aparecía en la Wikipedia en inglés y que finalmente la encontré en no sé qué edición de la Wikipedia y bueno, sufrí para traducir, pero conseguí una traducción, ¿no? A veces son casualidades, pero yo he hablado antes un poco con carácter, vamos a decir, general y sencillo. O sea, cuando quieres saber algo de un tema, más o menos Wikipedia inglesa, que depende en el terreno en el que quieras entrar, ya hay otras ediciones de Wikipedia que te pueden servir. Y para los artículos científicos, las referencias son artículos científicos de momento. Yo soy partidario de acabar con las revistas científicas, no solo con la revisión por pares, sino también con las revistas científicas, ojo, ¿eh? Y si leéis Los males de la ciencia, veréis por qué. Pero Wikipedia puede hacer un daño terrible al honor y a la reputación de algunos autores, porque yo recuerdo que muchas veces he mandado trabajos sobre Gertrudis Gómez de Avellaneda y me repiten siempre que Marcelino Menéndez y Pelayo se opuso a que la Avellaneda entrara en la academia. Y Marcelino Menéndez y Pelayo, cuando rechazaron a la Avellaneda, o tenía 8 años, o estaba gateando, o no había nacido. E igualmente, una vez se me ocurrió pensar, ¿cómo se llamaba este autor vienés, pederasta? Y tecleo en Google, escritor vienés, pederasta, y me sale Peta Altenberg, que es un burdo rumor, no hay, o sea, es un rumor que corría en su época, pero es un daño terrible a la imagen de un autor. Yo quiero aprender sobre un autor y lo primero que me dicen las fuentes de información generales y usadas por todos es o que era pederasta o que impidió la entrada de Gertrudis Gómez de Avellaneda en la Wikipedia, que son calumnias. Así que hay que tener mucho cuidado e irse después incluso a la mera cronología, porque viendo la fecha de nacimiento de Marcelino Menéndez y Pelayo se deshace esa calumnia. Y, si os parece, alguna otra pregunta, por ejemplo, para intentar cambiar, que no nos centremos sobre todo este debate en Wikipedia, ¿una otra pregunta, un comentario? Yo tenía una, ya que estoy. Vale. Bueno, yo quería preguntarle a Graciela por el tema del proyecto que tienen con Latinoamérica, porque me surge una duda y es si, por ejemplo, hablamos de una población indígena que no está mezclada con, pues, en las urbes, ¿qué ganaríamos hablándoles de la importancia de la vacunación, más allá de quitarles el miedo de lo del chip y tal? ¿Qué ganaríamos diciéndoles que se tienen que vacunar si no están para nada en contacto con el virus? Porque a mí se me ocurre que yo no me vacunaría de una enfermedad africana si no voy a viajar a África. Si están en contacto con el virus. Vale. Y no solo están en contacto con el virus, fíjate. Bueno, primero, para mí lo importante es la herramienta de la información. Tú tienes la información y luego ya decides. ¿Yo me vacuno o no me vacuno? Pero que lo hagas en base a una información científica, una información real y no hacia la desinformación que les ha llegado a través de, concreto de WhatsApp, no de Twitter, de WhatsApp. Pero sí están en contacto con el virus y fíjate, en muchas poblaciones y en muchos poblados de indígenas, además se les ha muerto justo el chamán, que es el mayor. O sea, la persona que les sanaba, su referencia sanitaria, son los que más han muerto. Entonces han quedado completamente, en ese sentido, también muy desamparados. O sea, que eso de que no ha llegado, no, el virus lo ha arrasado todo, ya ha llegado a todos los sitios y a ellos les ha hecho especialmente daño porque son fundamentalmente poblaciones muy vulnerables. Pero fíjate que curiosamente ayer en la reunión que tuvimos con ellos, ese problema que nos han muerto los mayores y los mayores normalmente eran los sanadores, por ejemplo. Vale, entendí que eran poblaciones aisladas y que no estaban en contacto, por eso entendía la función de explicarles que no se lleven por el miedo, que si en otro momento sí que se les tiene que vacunar de una enfermedad la cual sí que tengan que estar cerca, tiene sentido que se les vacune. Lo que no entendía es si ellos estaban en contacto con esa enfermedad. Sí, ellos tienen, quiero decir, Vale. puede ser poblaciones que es verdad que a lo mejor están muy aisladas, a lo mejor tardan 2 días en llegar al puesto de salud
y para qué vamos a hablar luego del problema del puesto de salud y la demás, y hay un montón de verdad de cosas a considerar. Por ejemplo, les hablas de vacunas y luego tienes a lo mejor el problema de que lo que más tienen son leishmaniasis, que es evidentemente, el SARS-CoV-2 es muy duro, pero una leishmaniasis, ojo, ¿no? Es un parásito durísimo que te crea unas lesiones horribles, hay un montón de estigma, bueno, hay un montón de problemas. Pero el virus ha llegado, claro que ha llegado y se ha extendido completamente por todas las poblaciones indígenas. Y por lo menos con las que yo estoy trabajando ahora mismo, que son Bolivia, Perú y Colombia. La otra cosa que le quería preguntar es exactamente este proyecto que busca o con qué poblaciones trabajan. El proyecto, bueno, la organización que se llama Internews es una organización que ya tiene muchos años y lo que hace es apoyar el periodismo independiente. Entonces, como lo explican ellos muy bien, yo llevo aproximadamente un año trabajando con ellos, no van a apoyar a New York Times, que ya tienen muchísimos medios, ni a periodistas que puedan funcionar solos, sino que se apoya el periodismo en poblaciones o en medios de comunicación especialmente vulnerables. Entonces, por ejemplo, se está apoyando el periodismo que se hace en Ucrania y que sigue haciendo en Ucrania, bueno, en zonas de conflicto y en zonas de especial vulnerabilidad por falta, por ejemplo, de recursos económicos. En el caso, yo trabajo en el área de salud y ciencia. Entonces, lo que nosotros hacemos es dar herramientas de formación a todos los comunicadores, porque no siempre son periodistas, pero hacen el trabajo de los periodistas. Por ejemplo, tienen una radio, han montado una radio y es lo único que hay en una zona, en una área geográfica, ¿no? Entonces, damos todas las herramientas de formación que ellos nos demandan y que nosotros creemos que le pueden ser interesantes para ayudarles a informar en temas de ciencia y sanidad. Yo fundamentalmente hago eso en temas, empecé con pandemia, me llamaron por el tema de la pandemia, pero ya lo hemos extendido a todo lo que es el campo de la ciencia y la salud. Por ejemplo, tenemos encuentros para enseñarles dudas que tengan sobre el tema de vacunación, hemos hecho un montón. Dentro de la vacunación, también para explicarles temas como qué es una patente, qué significa que una vacuna haya sido aprobada o no ha sido aprobada, qué es una agencia de regulación, toda esa información ellos no la tenían inicialmente. Fíjate también lo mal que lo han pasado teniendo que informar en la pandemia sin tener los recursos básicos. Por supuesto, otro tema muy importante es que la mayoría de ellos no hablan inglés. Y yo me he dado cuenta ahora que yo como periodista de ciencia y salud voy siempre a referencias en inglés. Ellos no hablan inglés. Entonces, y yo les ayudo un montón en buscar referencias en español, pero me estoy encontrando con un problema muy serio y es que no hay poquísimas referencias científicas en español. Luego les das, por ejemplo, información de la OPS o la OMS, fundamentalmente ellos tienen mucho rechazo, se sienten muy invadidos, necesitan algo mucho más independiente. Bueno, al final nos hemos ido, yo me estoy yendo mucho a institutos de investigación científica de América Latina y acercando mucho a la ciencia, a los científicos, a las científicas a esa comunidad, ¿no? Y bueno, te podría decir miles de cosas de cosas que nos piden y luego nos han pedido mucha información también sobre cómo acreditar con la información científica o no científica de verdad. Y en eso hemos trabajado mucho más en desinformación. Yo no trabajo en desinformación, pero sí que hemos ayudado a darle ese tipo de herramientas. O sea, realmente lo que nos van pidiendo. COVID persistente, porque ahora se ha convertido en otro problema también para las poblaciones indígenas. Hay un montón de COVID persistente. Y todo lo que nos van pidiendo es la información que le vamos dando. Ahora estamos con la viruela del mono, por ejemplo. Pues tengo que hacerlo. Me parece súper interesante el proyecto, muchísimas gracias. Tengo que decir que soy yo la que estoy aprendiendo de ellos. Y ya por último, ya cerramos porque se me ha dicho que para respetar la posible, la gente se tiene que ir en autobús, los horarios, pues que cerrábamos Bueno, 5:30, 6:25. Sí, nada, de manera muy rápida. Ya que está aquí Graciela, quiero hacer algún comentario. Lo primero, mis estudiantes no ven la televisión, cero, nada. Las películas ni siquiera las ven en la televisión, las ven en el ordenador o en la tablet. La televisión cero. Tu programa es una cosa de maduritas y maduritos entre los que me encuentro, o de la tercera edad, pero ya está, no hay gente joven ahí, ¿no? La gente joven está en otro sitio, que no es la televisión, no está delante de la pantalla de televisión, ¿no? Lo primero. Lo segundo, te estaba escuchando y recordaba a Javier estaba pensando en la influencia que efectivamente tiene el desarrollo tecnológico, las tecnologías, a Javier que le voy a contar de esto, en la construcción del conocimiento de cada momento, ¿no?
Y bueno, recordaba Habermas, pues como también lo decía ayer en la presentación del curso, cómo nos habla de que la imprenta y el libro es lo que hacen posible el surgimiento de la ciencia y de la democracia, en la medida en que pues los libros hacen posible un debate racional. Los libros se llevan a la Royal Society, o se llevan a las academias, o se llevan a los ateneos que comienzan a surgir, ¿no?, a partir del siglo XVIII, y los libros se leen y alrededor del libro se discute durante días o semanas, durante un largo tiempo. Entonces, efectivamente, pues el desarrollo de una tecnología hace posible ese debate prolongado y el ejercicio de la crítica y el ejercicio de la racionalidad, y por tanto la construcción de un determinado conocimiento que, a juicio de Habermas, acaba por un lado en la ciencia moderna y por otro lado en las democracias liberales que nos constituyen. A la vez, Habermas habla en este contexto del surgimiento de la mediocracia en el siglo XX, de los medios de comunicación del siglo XX, especialmente de la televisión, y dice y critica cómo la televisión elimina este debate racional, ¿no?, alrededor del libro, y lo cambia por el entretenimiento, de tal manera que las elecciones ya las gana el que más entretiene, no el que presenta mejores argumentos, sino sencillamente el que más entretiene o el que genera un mejor espectáculo. Se trata ya de generar espectáculo. Vemos cómo cambia el medio. Ya no es el libro, es la televisión, y efectivamente pues cambia el conocimiento, cambian los valores, también hemos hablado esta mañana de esto, etcétera, ¿no? El propio Habermas habla de una cosa que reconozco plenamente en tu canal de televisión, y lo digo de manera crítica. Dice Habermas, de esta manera, en medio de la televisión del siglo XX, nos dejamos de preocupar por las cuestiones sociales relevantes y se atiende cada vez más al caso concreto, que es el que genera el espectáculo. Desde mi punto de vista, las noticias de La Sexta, me atrevo a decirlo así, son el ejemplo clarísimo de esto. No se atiende no se hace una descripción del interés general o del objetivo general o de la crítica general, sino el caso concreto de, en el incendio, la familia concreta que se ha quedado sin casa, o al señor en concreto que se metió con el tractor en las llamas y que sale huyendo, y vemos la imagen ahí del señor huyendo de las llamas, caso concreto, y desaparece por completo las cuestiones sociales, y por supuesto el debate acerca de las cuestiones sociales, acerca del interés público, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto se acentúa todavía más, nos cuenta Chulhan, en la infocracia, que sería ya lo que está ocurriendo en el siglo XXI. Vamos todavía a peor, ¿no? En la infocracia, caracterizada efectivamente por las redes sociales, ni siquiera por la televisión, todo eso es lo que nos pasaría a los maduritos, pero ahora a los hijos de nuestros ya no les pasa eso, porque ya están en la infocracia, y entonces ya desaparece el tiempo necesario para toda reflexión, se acelera cada vez más la información, y ese tiempo que se requiere para el ejercicio de la racionalidad se destruye, se desintegra, desaparece, y por tanto ya no hay tiempo ni ejercicio de la racionalidad que se definía, cristalizaba, colapsaba alrededor del libro, no sé, en el Ateneo, en la Academia de Ciencia, donde fuere, ¿no? La racionalidad discursiva efectivamente se sustituye en esta infocracia por la comunicación efectiva, tremendamente rápida, tan rápida como que hay que sintetizarla en un tuit o en un like. Todo lo que salga de ahí sencillamente no se considera. Y a partir de aquí efectivamente se entienden perfectamente pues la aparición de las fake news, de esos retazos de información descontextualizados que no son susceptibles de argumentación. Porque al hilo de esto hay que entender también otra cosa, y es que las redes quizá estén sencillamente para construir identidades. Y por tanto, para construir identidades, para construir el doppelganger, el doble, el avatar que queremos construir en la red de nosotros mismos, ¿no? Y por tanto, en las redes no hay distinción entre identidad y opinión.
La opinión que emito en la red no se emite en función de un discurso racional, no se emite en función de una crítica, no se emite... No, sino que la opinión, el like, el tweet, el no sé qué, va dirigido a la construcción de mi identidad. No tiene nada que ver, por tanto, con argumentos, no tiene nada que ver, por tanto, con, no sé, con racionalidad. Es absurdo que lo planteemos así. Tiene que ver sencillamente con la construcción de una identidad, de un avatar que estoy ahí construyendo todos los días, a cada momento. Puestas así las cosas, la cuestión es que efectivamente cambia la tecnología y esa construcción del conocimiento que llamamos ciencia, pues está cambiando. La tesis final con la que acaba el libro de Chulhan, que salió hace unos días, de Infocracia, la tesis final es muy pesimista, lo hablábamos esta mañana, la tesis final es muy pesimista, y es que efectivamente cambia la tecnología y quizá pueda ocurrir, no que cambie la ciencia, sino que se destruya, que surja otra cosa completamente nueva. Él habla de la destrucción de la ciencia y de la destrucción de la democracia. Y esto es una cosa que me parece que ignoramos, porque tenemos como una supuesta fe en un progreso inexorable, ¿no? Y no nos damos cuenta que, como acaba diciendo Chulhan al final del libro, que quizá esto que ha ocurrido en Europa, ¿no?, de la democracia y la ciencia durante estas cuantas décadas o estos cuantos siglos, pues quizás sea un momento muy pequeño de la historia de la humanidad que puede desaparecer por completo. Entonces el asunto sería más grave. Ya no hablaríamos de transformación, hablaríamos sencillamente de unas posibilidades que cristalizaron en un momento histórico y que en otro momento sencillamente desaparecieron, de tal manera que volvemos, dice Chulhan, a lo que siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad, a la lucha de tribus. Constitución de identidades, constitución de tribus, en ese espacio virtual en que nos encontramos, y a partir de ahí, lucha de tribus. Volvemos a las luchas de tribus, ahora retomadas de otra manera a partir de este desarrollo tecnológico, perdiendo aquellos años esplendorosos que vivió Europa durante unos poquitos siglos, ¿no? La visión es pesimista, bueno, así acaba el libro. Nada, simplemente quería hacer este comentario. Pues tiene la palabra primero por Graciela, porque te he interpelado, si quieres. ¿No? Ah, sí. No lo sé. Y después, es más, uno con un comentario tuyo, después, un comentario tuyo. Después Yo totalmente, a ver. Y después yo, porque sí me siento interpelado. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que hay un problema de ver la televisión ya para una edad que no la ve, solo que también sí ven otros formatos audiovisuales, no llamados canales de televisión, donde yo creo que también hay que trabajar ahí para estar. Pero me voy a un comentario suyo que tiene que ver con un comentario tuyo y que para mí me parece muy importante. No, es que estoy 100% de acuerdo contigo. La falta de contexto, 100% de acuerdo. O sea, el tema de que en La Sexta, como no sé si en otros canales, de que van a un caso concreto, cuentan un caso concreto y no hay ningún contexto ni desarrollo de la historia, pero es que me voy a lo que ha dicho él y estoy 100% de acuerdo. Los informativos, muchos programas, porque los programas de por la mañana, también vamos a hablar de ellos, hacen como el ejercicio o se venden como que están representando una realidad y esa no es la realidad, esa es una realidad muy concreta. Eso podría hablar de dónde nos viene esa información, de la fuente de información, de por qué están tan cegadas, etcétera, pero para mí es lo más serio que está sucediendo ahora mismo en la televisión, que nos cuentan que unas cosas son importantes y otras que son importantísimas ni siquiera aparecen. O sea, es que no hay ni referencias a ellas. Y eso para mí ese es el problema más serio que tenemos ahora mismo en televisión. Sí, yo no estoy de acuerdo contigo, ya te digo. Pero como no soy adivino, claro, no sé lo que va a pasar. Luego lo que dices puede que ocurra, ¿no? Yo creo que esos análisis pecan de una cosa, que es lo mismo que pecan muchos análisis acerca de la mala calidad de nuestro alumnado. O sea, me explico. Claro, dices, el libro, lo que has dicho de Habermas, joder, ¿cuánta gente leía cuando se empezaron a publicar libros? ¿Cuánta gente leía en el pueblo de mi abuelo y de mi abuela? Yo soy de la primera generación de mi familia que lee libros. Lo que quiero decir con esto es que eso del sosiego para debatir, el debate sobre el libro, eso es una ficción. O sea, debatían los que debatían, que eran los que leían libros, ahora leen muchos más.
Yo creo que no tenemos en cuenta cuál es el porcentaje de la población que estaba entonces alfabetizada y en condiciones de poder leer esos libros y hacer un debate racional y el que hay ahora. O sea, que haya una preponderancia enorme de las redes sociales y de este tipo de herramientas no quiere decir que no se lean libros. A lo mejor, estoy seguro, el porcentaje de gente que lee libros ahora es muy superior al porcentaje de gente que leía libros cuando mi abuelo y mi abuela se casaron. Y muy superior al porcentaje de gente que leía libros en la época, 100 años después de que se inventara la imprenta, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que yo creo que cuando se hacen estos análisis se prescinde del hecho de que la cultura, el conocimiento escrito ha sido privilegio de muy pocos a lo largo de la historia y que ahora vivimos un momento en ese sentido, a pesar de todo, de esplendor, porque nunca se habían leído más libros que ahora, nunca. Tampoco se habían leído nunca tantos ensayos como ahora. Y luego la visión que has dado de las redes sociales es una caricatura, ¿eh? Yo soy un consumidor de redes sociales, ya lo he dicho públicamente y sobre todo de Twitter. Yo me informo a través de las redes sociales, me educo a través de las redes sociales, adquiero cultura a través de las redes sociales. Las redes sociales transmiten cultura e información de calidad, no en 280 caracteres, en el enlace que lo acompaña. Y esto tiene una potencia espectacular. Y lo que ha dicho ella, vale, no se ve la tele, pero alguien hace los contenidos audiovisuales que se distribuyen a través de otras plataformas diferentes. En el fondo estamos hablando de lo mismo. Puede cambiar la herramienta concreta que transmite, pero el producto está ahí. Ahí tenemos Netflix con todas sus series, por ejemplo, documentales que hay. Nunca había habido tantos documentales. No, yo no soy así de pesimista. A ver, partes de Habermas, que basa el filósofo, yo te lo comentaba con el filósofo coreano, en los estudios de comunicación, los teóricos de la comunicación de la información llevan trabajando este tema y la problemática de que la mediación periodística está acabando, lo llevamos trabajando muchísimo tiempo. Lo que pasa es que como nos regimos por distintas comunidades de interés, pues los filósofos ahora están interesados en la información, pero hace fake news, etcétera, y está muy bien, pero creen en muchos casos que han descubierto cosas que nosotros que llevamos hablando 40 años. Habermas, de hecho, nosotros lo consideramos nuestro, porque todo tiene una construcción social mucho. Yo creo que hay una cuestión, y me acabo de pensar lo que he dicho con Ignacio, que es una cuestión de género, de formatos. Estamos aquí dialogando 1 hora y media, como se hacía hace 40 años. Exacto. Se siguen haciendo asambleas, como hace 50 años podemos tener una asamblea de un sindicato. Otra cosa es que no todo el mundo ya tiene que hacer eso. Otra cosa es que, que hay una multiplicidad, también has estudiado las identidades, hay una multiplicidad de identidades, pero yo puedo ser de un partido político, de un equipo de fútbol o de baloncesto, y al mismo tiempo yo no veo, intento no verlos profesionalmente informativos, sino que los leo porque no me gusta ese formato, pero al mismo tiempo me veo un vídeo de TikTok y al mismo tiempo me gusta ver una ópera. Tenemos en Occidente tenemos esa capacidad de generamos nuevos y múltiples situaciones y contextos de comprensión del otro. Por tanto, seguimos publicando, no se han publicado más artículos científicos que ahora. Eso estaría en contra de lo que de la hipótesis de nuestro filósofo, que no se pronuncia, perdón. Chuhan, bueno, esa será tu, a lo mejor no es esa la forma, si es Chuhan, pues Chuhan, ¿no? Pues no, cuidado. Otra cosa es, pasamos de esos labios, se ha dicho aquí también, de la influencia del capitalismo de vigilancia, y eso es otra cosa. Es decir, nos da igual que nos vigilen. Hemos cedido nuestra vida, nuestra privacidad, sin lugar a dudas, a empresas americanas. Y nos importa. Y esto es un signo de esclavitud. Y nos da igual. Por tanto, yo no veo tanto el problema a partir de la ruptura de las formas de comunicación, sino que hay una multiplicidad. El teatro sigue existiendo. Se pueden producir modificaciones, ¿no? Por ejemplo, a la gente ya no le gusta ver partidos de fútbol de 1 hora y media, sino que prefieren el eSports. O sea, hay modificaciones, van cambiando,
van envejeciendo unos productos, no, pero quizás se mantienen, pero nos seguimos queriendo ver tomando un café, no. Pero nuestra vida está en manos de y nuestra privacidad. Y eso sí que parece que no. Y esto sí es un cambio radical. Si yo soy aprensivo, ya acabo. Si yo soy aprensivo y me duele la cabeza esta mañana, voy a buscar por la mañana cáncer cerebral. Bueno, pues Google ya sabe que soy aprensivo, que voto a tal partido. Bueno, Google, yo he cedido ante Google, ¿vale? O sea, yo lo reconozco. Google sabe de mí. Me niego a Microsoft, le corto, me niego a otros, a Instagram le voy cortando. Quiero decir, pero lucho, pero ante Google más, sé que hay otras formas, etcétera, etcétera. Y lo que, por ejemplo, estamos en cierta conexión con el periodismo de datos, sabemos que hay toda una corriente de gente del software libre, etcétera, etcétera. No me explico, pero yo soy muy crítico con los, como se ha dicho aquí, con los reduccionismos. Y ya si acabamos, no conmigo, sino con, me ha pedido la palabra José Mari, y ya si acabamos. La ciencia no se acaba, porque como dijo Aristóteles, todo hombre desea naturalmente saber. Y si se acaba la democracia, pues me da igual, porque también siguiendo a Aristóteles, lo que me importa es la isonomía. Y con esta palabra, con la isonomía, cerramos. Por favor, si os ruego, menos para el moderador, un aplauso para los ponentes.